Hoy te voy a contar de qué depende el precio de un vino. Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y hoy te cuento todo lo que tenés que saber. Al momento de pensar por qué un vino tiene un determinado precio, primero tenemos que comprender algunas variables. No es lo mismo un vino joven, es decir, el vino del año, que un reserva o un gran reserva. Por lo cual, lo primero que te tengo que decir es que el proceso productivo cuenta. No es lo mismo un vino joven, por ejemplo, de este año, que aquí en la Argentina, en septiembre, ya va a tener sus primeros vinos embotellados, que de repente un reserva tinto que tiene por lo menos un año de crianza o un gran reserva tinto que tiene por lo menos 2 años de crianza más un año más seguramente en botella. Vos tenés que pensar que en ese proceso productivo se utilizan distintos elementos, pero que también los viñedos son distintos. Si yo voy a producir un vino joven, lo que me va a pasar es que voy a tener viñedos con muchas plantas que producen grandes cantidades, porque la idea es lograr mucho volumen. Y un vino que es joven, que es fresco, que tiene mucha fruta, que es muy bebible. Ahora, si voy a producir un vino de gama media o de gama alta, es muy probable que ese viñedo tenga menos plantas y más separadas. ¿Por qué? Porque yo no necesito cantidad. Lo que preciso es concentración. Entonces, desde el viñedo, son dos viñedos totalmente diferentes, con cuidados diferentes. No es lo mismo un viñedo de volumen que un viñedo que está pensado para reducir volúmenes, pero mejorar la calidad de la fruta. Así que, punto número 1, el viñedo es diferente en un vino masivo, joven, fresco, que en un vino de gamas medias o gamas altas. Si pensamos en el proceso productivo, lo que nos vamos a encontrar es que el vino joven tiene un proceso productivo mucho más corto. Si pensamos en un vino joven, el proceso es mucho más rápido. Se hace la fermentación, la estabilización, los filtrados, las clarificaciones, los filtrados nuevamente, embotellamos y el mismo año en que se hizo la cosecha, el vino ya puede estar a la venta. Y esto no significa que no haya vinos jóvenes que también puedan ser de alta gama o partidas limitadas, lo cual le sube el precio, pero ya voy a volver sobre eso. En cuanto a proceso productivo, si pensamos, como te decía antes, en un reserva o en un gran reserva, voy a tener el proceso de fermentación, voy a tener el tiempo en el cual alguna parte de ese vino va a un recipiente de madera, hoy cada vez menos va el 100% a madera, por un tema de estilo y también por un tema de costos, pero voy a tener ese año o esos 2 años en que alguna parte de ese corte está en madera, mientras otra parte del corte espera en tanques, para que luego, cuando se cumple ese tiempo, los vinos se unan y se pueda hacer el corte. Pensá que en este caso estamos usando recipientes de madera de alto costo, que puede ser de roble francés o europeo o de roble americano. Además tenemos vino en distintos recipientes, que puede ser acero inoxidable o en piletas de cemento, que está ahí ocupando un lugar y que no lo estamos vendiendo. Y que además está la característica o la variable tiempo, 2, 3, 4, 5 años antes que ese producto salga a la venta. Todo eso te va a sumar costos, por lo cual el proceso productivo, además del viñedo, como te decía al principio, te suma en el precio final que va a tener un producto. Además de todo esto, tenés esta condición de lugares muy específicos o partidas limitadas. Muchas veces se hacen vinos que incluso son jóvenes, pero que son de un lugar muy puntual, muy pequeño, del cual salen, por ejemplo, 1.500, 3.000 botellas. Es obvio que por un tema simple de oferta y demanda, ese vino, aunque sea un vino joven, que seguramente va a estar buenísimo porque es un lugar muy específico y muy buscado por sus características, bueno, va a tener un precio más alto. ¿Por qué? Porque hay pocas botellas y porque es de un lugar único. Lo mismo ocurre con el concepto de partidas limitadas. En general, las partidas limitadas se hacen con viñedos específicos o con alguna cosecha excepcional que tiene que ver con las características del clima y de todo lo que sucedió a lo largo del año en ese viñedo. Tanto las partidas limitadas como estos vinos de lugares muy específicos obviamente van a ser más costosos. ¿Por qué? Porque se produce mucho menos, ya sea porque es un lugar especial y más pequeño o porque es una partida limitada hecha por una selección excepcional y una cosecha excepcional. Así que eso también influye en el precio. El otro componente que te va a influir en el precio es la bodega y la marca.
sí, como en cualquier otra industria, la marca es fundamental. Hay marcas más conocidas, marcas menos conocidas. Y muchas veces, vos lo sabés, elegís un vino por su marca. Esto no está mal. Esto tiene que ver con que a veces no estamos tan seguros al momento de hacer nuestra compra y elegimos las marcas que habitualmente conocemos, compramos, compartimos. Esto está correcto. Pero ten en cuenta que muchas veces puedes encontrar un vino de igual calidad a menor precio. ¿Por qué? Porque muchas veces están producidos por bodegas con marcas que no son tan conocidas. Entonces, también cuando pienso en el precio, tengo que pensar que el precio está influido por el nombre de la bodega y por la marca de ese producto en particular. Por eso mi recomendación es que siempre vayas a una vinoteca, donde va a haber alguna persona que te va a poder recomendar, en base a tus gustos y a tu bolsillo, un vino que sea para vos, que no necesariamente va a ser el más conocido, pero ¿qué importa? Si te gusta al momento de descorcharlo y de ponerlo en tu copa, es más que suficiente. Entonces, mi recomendación es: no te guíes por las marcas, es mucho mejor ir a algún lugar donde te recomienden, así podés elegir algún vino que tenga que ver con tus gustos y además conoces seguramente alguna nueva bodega y, ¿por qué no?, alguna nueva región. Y hablando de regiones, esto es fundamental, gente. No es lo mismo Cuyo, La Rioja, San Juan, Mendoza, que Tucumán, Salta, Catamarca o Río Negro, Neuquén o Chubut. ¿Por qué? Porque tenemos los temas logísticos. Para esas bodegas conseguir todos sus insumos es mucho más complejo si vos estás, por ejemplo, en la Patagonia, a 100 kilómetros de todos lados, que si estás en una ciudad como Mendoza, donde tenés, por volumen también, la capacidad y la posibilidad de conseguir todos tus insumos más fácilmente. Por lo cual, los temas de distancias, los temas logísticos y las complicaciones de las características climáticas de lugares extremos, como en el norte del país, como en el sur del país, en la Patagonia, también son elementos que van a influir en el precio del producto. Pensalo con cualquier otra cosa que compras habitualmente. Dependiendo de dónde venga, de cuáles son sus materias primas, de la logística y demás, obviamente el precio va a ser diferente. El vino no es distinto. Si vengo con una botella de Chubut, desde Trevelin, al sur de nuestro país, hasta Buenos Aires, esos costos son diferentes y desde luego también van a influir en el precio del vino. Y hasta acá te conté algunas de las variables que impactan en el precio de un vino, por lo cual te invito a que te suscribas a mi canal y sigas aprendiendo de cada uno de estos elementos en los cursos, charlas, contenidos y materiales que comparto por aquí. Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y te invito a que sigamos aprendiendo juntos del maravilloso mundo del vino.